En las últimas 2 semanas se ha producido un aumento de la acción, principalmente a través de campamentos de solidaridad en los campus, entre la diáspora palestina y sus comunidades de apoyo en el extranjero. Inspiradas por el ejemplo que los estudiantes de la Universidad de Columbia dieron con su campamento de solidaridad con Gaza, las organizaciones universitarias de todo el mundo se están sumando. En menos de 2 semanas hemos visto cómo los campamentos de solidaridad se han extendido rápidamente por todo Estados Unidos y otros países aliados con la entidad sionista. Los campamentos de solidaridad con Gaza deben socavar su separación geográfica mediante el empleo de estrategias exitosas para su lucha, a saber, la unidad de los campus, con el fin de escalar de simples demandas de desinversión a una realidad verdaderamente anticolonial que puede imponerse a las instituciones occidentales. Los campamentos de solidaridad se han formado a partir de la conciencia de personas justas y libres que rechazan ser obligadas a contribuir al genocidio en curso de los palestinos en Gaza. Esta posición converge naturalmente con la del pueblo palestino. Desde el comienzo de la agresión sionista contra Gaza, el pueblo palestino, a través de su resistencia, ha declarado en numerosas ocasiones que si bien las instituciones internacionales son las culpables de encubrir las atrocidades que se están cometiendo en Gaza, es deber del pueblo libre levantarse en rechazo de ese status quo y actuar con urgencia para poner fin al genocidio. Bueno, esto lo decía recientemente la Resistance News Network, señalando las claves de una protesta estudiantil contra el sionismo que se está extendiendo en todo el mundo. Hoy hablamos de ello. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Por fin, el movimiento estudiantil ha hecho acto de presencia en Estados Unidos y también en otros muchos países del mundo. Aquí en España también los estudiantes de Valencia han sido los primeros en encerrarse. Estamos convencidos de que muy pronto habrá muchos campus en España y en toda Europa en los que los estudiantes actuarán en solidaridad con Palestina y para rechazar el genocidio. Irene Zugasti, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues vamos a ver cómo arrancaron esas protestas en el epicentro, que fue la Universidad de Columbia en Nueva York, y cómo se han extendido por Estados Unidos, por el mundo, y acaban de llegar aquí, al Estado español. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a ver qué están diciendo los medios, vamos a analizar unas cuantas piezas de la BBC y vamos a leer un documento muy relevante que creo que sirve para detectar, bueno, pues todos esos marcos y todos esos términos que utiliza la prensa para criminalizar este tipo de protestas. Hoy vamos a contar con una de las periodistas que más ha seguido la movilización estudiantil en los Estados Unidos desde España. Es Olga Rodríguez, especialista también en Oriente Próximo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Buenas tardes, Pablo. Pues venga, hoy vamos a empezar viniéndonos un poco arriba y vamos a escuchar a Angela Davis en acción. Dale, vamos ya. Xavi. This is a moment that marks a breakthrough in the effort to discredit Zionism, to challenge Zionism, to challenge Zionism effectively. Estamos en un momento histórico para desafiar al sionismo. El pasado fin de semana, Angela Davis se dirigía así a los estudiantes y a las estudiantes del campus de Denver, en el estado de Colorado, y decía: quiero enfatizar, de la profesora, lo que esto significa para la historia. Sois vosotros los actores políticos que podéis cambiarla. Pero Davis no se refería únicamente a los estudiantes que estaban allí en el campus de Denver, porque desde el 19 de abril los estudiantes estadounidenses han arrancado una serie de protestas por los campus de todo el país en lo que muchos llaman ya la primavera antisionista o incluso el Vietnam de Gaza. Las protestas comenzaron, como ocurrió también, por cierto, hace 56 años contra la guerra de Vietnam, con la resistencia activa de los estudiantes y trabajadores del campus a que sus universidades colaborasen, como están haciendo, financiando activamente el genocidio, llegando a acuerdos con empresas que participan de él. Y a medida que estas marchas crecían en número, también lo hacía la represión de las mismas.
Sí, esta noche mismo ha habido disturbios en la Universidad de Richmond, en Virginia, en la de Salt Lake City, en Utah, o en Columbia, en Nueva York, donde mientras preparamos justo este programa, los estudiantes acaban de ocupar el Hilton Hall, que es uno de los edificios del campus. Las ocupaciones se están reproduciendo, de hecho, en varios campus americanos a lo largo del día de hoy. Y desde que iniciaron las protestas y las acampadas en los campus, ya van más de 900 estudiantes que han sido detenidas. El primer día de protesta en la Universidad de George Washington, por ejemplo, hubo policía armada que se subieron a los techos de los edificios cercanos a la universidad y apuntaron a los estudiantes. En Indiana se colocaron también francotiradores durante los primeros días de protesta, y en Columbia se plantaron las unidades de contraterrorismo de la policía de Nueva York a petición del gobierno local. En la Universidad de Texas, en Austin, el despliegue policial y la desproporción y la violencia en las detenciones ha dado la vuelta al mundo. Bueno, ¿y el profesorado, mi gremio, qué está haciendo? Bueno, pues el papel del profesorado muestra también la división, ¿no?, que existe en los campus y que es un reflejo de ese propio ecosistema de las universidades norteamericanas. Por ejemplo, la presidenta de Columbia permitió la entrada de la policía armada en el campus y ahora, por hacerlo, está afrontando una crisis de legitimidad de la que igual pues no sale indemne. Y si hace unos días desalojaba un campamento, pues mira, esta noche tiene a 1000 estudiantes ocupando directamente un edificio. También hay una minoría hay que decir, de docentes que están denunciando e incluso delatando a los estudiantes manifestantes. Pero lo importante son los otros, los cientos de docentes y de trabajadores y trabajadoras de los campus que se están uniendo a la protesta. En el caso de Columbia, por ejemplo, que como hemos dicho es el epicentro de la protesta, ayer mismo los docentes formaron una cadena humana para proteger las acampadas y para evitar los arrestos de los estudiantes. De hecho, ha habido 2 profesoras detenidas en la Universidad de Emory, en Atlanta, y 200 docentes han firmado una carta contra el titular de Texas en Austin por haber puesto en peligro a los manifestantes, convocando a la brigada antidisturbios que los dispersaron a caballo. Y estos gestos de solidaridad no son poca cosa, porque los despidos a docentes que se han mostrado partidarios de la causa palestina está siendo una constante en todos los campus de todo Estados Unidos. Claro que, como señalaba uno de los docentes en Columbia, mientras a ellos les despiden y luchan por ser readmitidos, el 76% de las escuelas de Gaza han sido destruidas y allí pues no hay dónde volver, claro. Bueno, pues a los estudiantes también les está saliendo cara la valentía de protestar. A 53 estudiantes que participaban en los campamentos les cancelaron la vivienda subsidiada en los campus, la que tienen becada, y en algunos casos, como por ejemplo el Barnard College, les daban apenas 15 minutos para sacar sus pertenencias de los apartamentos y echarlos de allí. En la Universidad de George Washington también, cuando salieron de arrestos, se encontraron con que no tenían dónde dormir porque habían sacado sus cosas de los apartamentos. Muchos, de hecho, han quedado en una situación de vulnerabilidad porque dependen de esas becas o de esos programas de los que habían sido expulsados. Macartismo universitario, vaya, al fin y al cabo estamos hablando en muchos casos de universidades que pertenecen a la prestigiosa Ivy League, como Columbia, Yale o Harvard, y en otros muchos de universidades directamente dependientes de la financiación privada. Normal que rectores, consejeros y presidencias de los campus estén muy nerviosos estos días. Algunos de los llamados de donors, los donantes, han amenazado con cortar de raíz las donaciones millonarias que reciben las universidades de estos fondos privados. ¿Y qué es una universidad americana sin sus donors? Pues precisamente para deslegitimar las protestas, estos donors, ¿no?, y las élites universitarias, los medios proisraelíes y las autoridades norteamericanas están tirando del argumentario habitual, que luego veremos con Manu. Se acusa al estudiantado de antisemita, de pro-Hamás o de terrorismo incluso. El colectivo Students for Justice in Palestine y Jewish Voice for Peace, de hecho, que han protagonizado las protestas más sonadas en Estados Unidos contra el genocidio, han sido estos días directamente señaladas como proxies de Irán. Y Mike Johnson, que es un diputado republicano, se plantó, de hecho, en la Biblioteca de Columbia el pasado miércoles y les dijo a los estudiantes: parad este sinsentido, estáis hablando por boca de los ayatolás iraníes. Netanyahu decía también hace unos días que los campus norteamericanos eran comparables a la Alemania de los años 30. Y Donald Trump, que ha tomado una línea de abierta hostilidad en plena pre-campaña electoral, ha comparado las protestas con las marchas ultraderechistas de Charlottesville en Virginia en 2017, afirmando que las estudiantiles son incluso peores. Pero como vimos también la semana pasada cuando analizábamos la represión en Alemania, en el Congreso Pro-Palestino, las peligrosísimas actividades que se están desarrollando en las protestas universitarias consisten en, por ejemplo, actos, debates, acciones de protesta para denunciar el genocidio, que analizan el rol del lobby militar y armamentístico en las universidades y donde están pues construyendo un discurso político que además está atravesado pues por esa denuncia del colonialismo y del supremacismo de Estados Unidos. Pues
pues los estudiantes allí celebran asambleas, acciones artísticas, hacen talleres, por ejemplo, pues de Dabke, que es una marcha típica palestina, cursos de árabe, o reciben visitas de activistas. Por ejemplo, una veterana de las protestas contra la guerra de Vietnam, Beth Macy, acudió a Columbia hace poco a recordarles la importancia que tuvo este movimiento para parar la guerra de Vietnam hace 50 años. Beth Macy, quienes estáis viéndonos la podéis ver en la imagen, decía que en 1968 no podíamos permitirnos que la universidad colaborase en el campus con un think tank que se llamaba el Instituto para el Análisis de la Defensa, que bombardeaba con napalm al pueblo de Vietnam. Desde entonces y hasta estos días no se habían repetido protestas estudiantiles de este calibre. Cabe recordar que en 1970 654 campus participaron en la huelga y 700 se movilizaron contra la propagación de la guerra en Camboya y la masacre estudiantil en Kent State. Las protestas en las universidades estadounidenses siempre han tenido un papel significativo en el movimiento contra la guerra en este país. Eso también pasó durante la guerra de Vietnam, como estamos diciendo, y que, como sabemos, pues tuvo lugar entre 1955 y 1975. En aquella ocasión, desde 1973, se creó la War Resisters League, que era un comité de acción que empezó a activarse incluso antes del desembarco del primer soldado estadounidense en suelo vietnamita. Y hasta el final de la guerra, los campus universitarios también se convirtieron en centros de activismo contra la guerra. El estudiantado se organizó en sentadas, en huelgas y en otras formas de protesta, como por ejemplo quemar cartillas de reclutamiento o la resistencia fiscal como medida de presión para expresar pues, su oposición a la participación de Estados Unidos en la guerra. Organizaron manifestaciones pacíficas, por ejemplo, destaca la que tuvo lugar el 24 de abril de 1971 y en la que marcharon más de 500.000 de personas en Washington, D.C. Bueno, aquellas protestas estudiantiles calificaron aquella guerra, aquella invasión como moral e imperialista y no encontraron justificada la intervención estadounidense por la supuesta amenaza del comunismo y su avance imparable. Por lo cual se centraron en denunciar la devastación que sufría el sudeste asiático, se opusieron al reclutamiento militar en los campus y al que se llevaba a cabo a través del proyecto de lotería del sistema de servicio selectivo, también conocido como el reclutamiento forzoso del draft, y se manifestaron por la creciente cantidad de bajas estadounidenses. Uno de los incidentes más destacados fue, lo comentábamos antes, la masacre de la Universidad Estatal de Kent. Era en mayo de 1970 y allí la Guardia Nacional de Ohio disparó sobre los manifestantes y mató a 4 estudiantes desarmados durante una de esas protestas y otros 9 además resultaron heridos. Se convocó una huelga estudiantil por todo el país que se secundó por más de 4 millones de estudiantes en más de 450 universidades, institutos, escuelas y se convirtió en el primer y en el mayor paro nacional estudiantil en la historia de los Estados Unidos. Este fue uno de los detonantes que provocó una mayor indignación a nivel nacional y que amplificó la oposición a la guerra a otros sectores de la población estadounidense. Y aunque estas protestas per se no lograron detener la guerra de Vietnam, pues por sí solas sí que desempeñaron un papel fundamental, clave en la formación de una opinión pública y en el cambio de la política estadounidense hacia el conflicto. Contribuyeron, de hecho, a la retirada gradual de las tropas estadounidenses de Vietnam y al eventual fin de la guerra. El hecho es que, volviendo al presente, el efecto contagio de estas protestas ya es una realidad, ¿verdad? El sábado pasado, la Universidad de Melbourne, en Australia, publicó un mensaje en Instagram que decía: en el otro lado del mundo, nosotros, la Universidad de Melbourne, por Palestina, expresamos nuestra plena e inquebrantable solidaridad con las valientes acciones de Columbia, Justicia para Palestina, y invitaban a sus compañeras y compañeros a que llevaran la kefilla durante las graduaciones. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT famoso, los estudiantes y trabajadores han instalado un campamento de científicos contra el genocidio. Afirman que el MIT ha recibido más de 11 millones de dólares en financiación de investigación del Ministerio de Defensa israelí desde 2015. Y en Berlín, una acampada resistió durante 2 semanas frente al Reichstag hasta que fue desalojada el pasado viernes. Y ojo con Francia, porque en Francia la cosa también se está poniendo calentita. La policía ha entrado hace un par de noches en París a expulsar violentamente a quienes participaban de la acampada de solidaridad en la Sorbona, mientras que en la Universidad de Sciences Po, la Facultad de Sciences Po en París, los estudiantes bloquearon el viernes el acceso en solidaridad con Palestina y pese a la represión policial, hoy mismo se mantienen las protestas en varios campus franceses. Y ello todo a pesar de que Valérie Pécresse, que es la presidenta de la región de Île-de-France y es ministra, ha dicho en Twitter que va a suspender la financiación a Sciences Po hasta que, y cito literalmente, la seguridad y la serenidad sean restablecidas en el campus. Una minoría de radicales, dice la exministra, apelan al odio antisemita instrumentalizados por la France Insoumise, que ha sido quien fue a proteger a los estudiantes de las agresiones policiales. Y Pécresse insiste en que estos estudiantes no pueden
dictar la ley a la comunidad educativa francesa. Bueno, a continuación en ese mismo tuit, esta señora, que ha cortado la financiación a una de las universidades más importantes de Francia, dice que apela al derecho a la libertad del debate en los campus franceses conforme a los valores universales del humanismo que son el corazón del pacto republicano. Toma ya. Bueno, ¿y por aquí qué? ¿Nos vamos a animar aquí en las Españas a hacer algo? Bueno, pues parece que sí, que la cosa por aquí también empieza a moverse. Ayer se inauguraba la acampada de la Universidad de Valencia, que inicia una pernocta indefinida hasta que cese el genocidio. Es la primera experiencia de este tipo en el Estado español y comenzó, como no puede ser de otra forma, en la Facultad de Filosofía. Hoy, de hecho, ya esta mañana se trasladaban a los jardines para acampar en el exterior, según su Twitter, y se continúa sumando gente a la iniciativa, según están informando también en su canal de Telegram, por si les queréis seguir, y en sus redes sociales como Acampada UV. Mientras, el mensaje de los estudiantes ha llegado hasta Gaza. En redes hay ya decenas de vídeos de la población gazatí agradeciendo las protestas a los estudiantes y pidiendo que no se deje de hablar de Palestina. Aquí vamos a seguir hablando de Palestina. Vamos a seguir hablando de Palestina. Hoy mismo, pese al ultimátum de anoche en Colombia de las autoridades universitarias, las protestas se mantienen y la crisis escala en el gabinete de Joe Biden, que dice presionar por un alto el fuego y que ha calificado de extraordinariamente generosa la propuesta de Israel a Hamás para lograr un alto el fuego en Gaza e insta a los, cito literal, fundamentalistas palestinos a responder con celeridad. Así los llamaba el país, fundamentalistas palestinas, porque mientras tanto, mientras contamos todo esto, la situación es que el ejército israelí ha concentrado tanques y vehículos blindados en la frontera con Gaza para tomar Rafah, la invasión que Netanyahu lleva preparando y anunciando a bombo y platillo durante semanas, y seguimos aquí llevando la cuenta de las 34.356 personas asesinadas desde el 7 de octubre del pasado año, las 77.000 heridas, las 80.000 aún bajo los escombros. Recordemos que se cumplen 200 días y una semana del genocidio y que esta semana precisamente hemos conocido la existencia de fosas comunes alrededor del complejo médico de Nasser con casi 400 cadáveres. También sabemos por la UNRWA de la detención de al menos 1.506 palestinos y palestinas de la Franja de Gaza y solo en las últimas 24 horas 47 personas han muerto, no han perdido la vida, como decía hoy el país, y 61 han resultado heridas. No podemos permitirnos no hablar de Palestina. Así es. Gracias, compañera. Manu Levin, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Universidades en lucha. Solidaridad con Palestina en Estados Unidos contra el plan motosierra de Milei en Argentina, decía un titular de hace unos días en Izquierda Diario. El movimiento estudiantil y universitario ha vuelto a situarse en el centro de la movilización política en diversos lugares y a dar un ejemplo de compromiso respecto a algunos de los asuntos más acuciantes del presente. En Argentina vimos la semana pasada una marcha universitaria histórica, una de las más grandes tras la dictadura, contra los megarecortes de Milei, a la que es una de las universidades públicas más importantes de América Latina y del mundo. Aquí en España los colectivos de estudiantes vienen siendo una parte fundamental, por ejemplo, de los movimientos por el derecho a la vivienda, y ahora el movimiento estudiantil valenciano, como estamos contando, ha iniciado una protesta con acampadas para denunciar el genocidio israelí en Gaza, que veremos si no se extiende a más universidades del Estado. Está habiendo, eso sí, escasa cobertura mediática de esta acampada en Valencia, al menos de momento. Hay algo en El Salto, El Diario.es, Valencia Plaza y aquí en Canal Red y Diario Red. Pero sí hay más contenidos. Quería que nos detuviéramos hoy en esto y sigamos tirando de la sección inicial sobre lo que está sucediendo en las universidades en Estados Unidos. Lo estaba contando Zugasti. Las protestas contra el genocidio que comenzaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y que han enfrentado la criminalización por parte de las propias autoridades universitarias, además de la represión política y policial, se han extendido por todo Estados Unidos y se han convertido en un asunto de primer orden en la política estadounidense, ¿verdad?
Y un ejemplo más también de esa represión y de ese clima de miedo y de censura contra quienes se posicionen en defensa de los derechos humanos en Palestina. La Universidad del Sur de California cancela el discurso de graduación de su estudiante con mejores notas por haber colgado en redes un enlace pro-palestino. Está pasando. Asna Tabassum, estudiante de Ingeniería Biomédica, fue seleccionada por la Universidad del Sur de California como la mejor estudiante de este año, pero el rector de esta universidad, un tal Andrew Guzmán, declaró que después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que nuestra estudiante con mejores calificaciones no pronunciará un discurso en la graduación. Aunque esto es decepcionante, la tradición debe dar paso a la seguridad. ¿El motivo? Pues enlaces en su Instagram a publicaciones de Ilan Pappé o del movimiento BDS. Por ejemplo, dice la pieza que ha publicado sobre esto NPR, la página de Instagram de Tabassum enlaza con una presentación de diapositivas que dice «Aprenda lo que está sucediendo en Palestina y cómo ayudar». Y critica el sionismo como una ideología colonial racista que aboga por un Estado judío construido en tierra palestina. La presentación de diapositivas pide una solución de un solo Estado que significaría la liberación palestina y la abolición completa del Estado de Israel. Publicó en Instagram unas diapositivas. Alerta antiterrorista, que la expulsen de la universidad, aunque sea la estudiante con mejores notas. No necesitamos estudiantes con buenas notas. Necesitamos palurdos, eso sí, patriotas. Y sionistas. Tremendo el nivel de macartismo sionista, ¿no?, en las universidades del otro jardín, el de Allende los Mares. Pero bueno, después de que en Berlín, como decía Zugasti, hayan montado un psicodrama de un mes y desplegado todo su poder policial y mediático para boicotear una charla sobre Palestina, pues ya poca sorpresa, ¿verdad? Pero volvamos a Columbia, el epicentro de las protestas universitarias en Estados Unidos, porque quiero que veamos algunos ejemplos del discurso mediático dominante sobre estas expresiones de solidaridad con Palestina. Fijaos, por ejemplo, Mundo Deportivo, Universidad de Columbia, Policía de Nueva York y sus drásticas medidas en contra de los estudiantes pro-Palestina. El texto nunca utiliza la palabra genocidio para calificar aquello contra lo que protestan los estudiantes de Columbia, sino que en su lugar dice los ataques a la Franja de Gaza por parte de Israel, los ataques bélicos contra Gaza, los ataques a Palestina o los ataques armados de Israel. Y el eterno comodín. Las protestas en contra de los ataques armados de Israel también han provocado actos de antisemitismo que han generado ambientes de inseguridad para estudiantes de origen judío, quienes han mostrado su preocupación por su integridad. Actos de antisemitismo que han generado ambientes de inseguridad para estudiantes de origen judío. Además de tachar de antisemita la solidaridad con Palestina, el eterno comodín que decía Manu, esta es una narrativa completamente engañosa sobre la verdadera posición de las comunidades judías en Nueva York, que no solo no ven en la denuncia del genocidio en Gaza ninguna amenaza contra ellos, sino que están precisamente protagonizando ellas mismas movilizaciones sin precedentes contra la masacre de Israel contra el pueblo palestino. Eso es lo que está pasando, y veamos ahora otros ejemplos en la prensa considerada, digamos, más seria. BBC. Las impactantes imágenes de los enfrentamientos entre estudiantes y policías en las protestas por Gaza en las universidades de Estados Unidos. Y quien dice enfrentamientos, ¿no?, pues dice represión, criminalización, expulsiones y cientos de detenciones de estudiantes. Nada. Enfrentamientos, Irene. Más fragmentos de la BBC y ahora comentamos todo junto. La pieza, de forma coherente con el titular, retrata a los estudiantes como radicales y violentos y se refiere en estos términos al genocidio en Gaza. Dice, las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido los campus de Estados Unidos desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre, que dio inicio a la campaña militar israelí en la franja. Desde el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, más de 34.000 personas han muerto en la franja, dice la BBC, la mayoría niños y mujeres, a causa de la ofensiva israelí en el territorio palestino, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Bueno, ahora comentamos varias cosas, como decía, vamos a hacerlo así hoy porque en vez de comentarlo nosotros directamente, quiero que leamos, lo adelantaba al principio, un documento muy relevante que incluye los elementos clave de análisis, pero antes, más consecuencias que está teniendo la criminalización de esta protesta. De nuevo, en la BBC, tenemos miedo de que Estados Unidos nos deporte por protestar en la universidad contra la guerra en Gaza. Y sigue, la ola de protestas por la guerra en Gaza se extiende por los campus de las universidades de Estados Unidos, dice la BBC. Pero Alejandra y Mario, alumnos de la Universidad de Columbia en Nueva York y activistas a favor de la causa palestina, decidieron abandonar las manifestaciones. Alejandra y Mario no son sus verdaderos nombres, pero para hablar con BBC Mundo prefirieron no identificarse por temor a las represalias. Tienen miedo de que su máximo sueño, el de estudiar en una de las mejores universidades del mundo, se esfume por estar en una de las manifestaciones. Alejandra y Mario
nacieron en México, pero vivieron casi toda su vida en Estados Unidos. Los dos provienen de bajos recursos, cruzaron la frontera cuando eran niños y desde entonces no pueden salir del país, son indocumentados, pero pueden hacer una vida casi normal en Estados Unidos. Eso podría cambiar si la policía los detiene por protestar. Casi nada. Hace una semana, cuando se avivaron las protestas y tras la dura respuesta de la dirección de la universidad para desmovilizar a los activistas, dejaron de hacerlo porque tienen miedo de ser arrestados y que eso derive automáticamente en su deportación. Es demasiado peligroso. Hasta miedo nos da estar alrededor del campamento aunque queramos apoyarlos. Es hasta peligroso que nosotros les llevemos comida, cobijas, un cargador para su teléfono o lo que sea. En fin, tremendo lo de las universidades del país de la libertad. Y allí, esto se supone que son los progres. Claro, estos son los progres, claro. Y luego, que por qué los demócratas van a perder las elecciones, ¿verdad? En fin. Y más información sobre la persecución a estas protestas en el ABC. Pieza de esta misma mañana. La Universidad de Columbia empieza a suspender a los estudiantes del campamento pro-palestino. Habéis oído bien. No solo difamados, no solo golpeados, no solo detenidos, expulsados de la universidad por denunciar el genocidio en Gaza. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, verdad? The Land of the Free, que le llaman, ¿no? Bueno, las movilizaciones se han extendido, como decíamos, a todo el país. Universidad de Yale, el MIT de Boston, Universidad de California, Michigan, Universidad de Massachusetts, Universidad de Brown, Universidad de Texas, Universidad de Tufts, Harvard, Emerson College, etcétera, etcétera. Y la criminalización mediática de las movilizaciones se ha extendido más todavía, incluso fuera de las fronteras de Estados Unidos. Veíamos antes la BBC y fijaos de nuevo en la derecha mediática española. ABC. Hostilidad en el campus de Estados Unidos, el grupo que agita la protesta pro-palestina. De nuevo, ABC los describe como violentos, radicales y antisemitas. El periódico que felicitaba el cumpleaños a Hitler llama antisemitas a estudiantes que defienden los derechos humanos. ¿A nadie le dice nada? Yo creo que sí, yo creo que cada vez cuela menos el tema, pero bueno, ahí siguen con lo mismo. Libertad digital. Las protestas antisemitas arrecian en los campus universitarios estadounidenses. Esto es 1938. El antisemitismo crece en las universidades americanas, ahora con una campaña de furiosas protestas e intimidaciones a alumnos y personal judío. El debate. Episodios de antisemitismo condenan las manifestaciones pro-palestinas de las universidades de Estados Unidos. Y el otro lado del charco, derecha mediática pro-Milei en Argentina. La Nación. La dura advertencia de Greg Abbott, el gobernador de Texas, a los universitarios que participaron de las protestas antisemitas en Texas. Bueno, pues lo de siempre, efectivamente. Antisemitas, antisemitas, antisemitas. Ok. Quiero ahora sí que analicemos todo esto un poco en conjunto, citando un documento que ha publicado un instituto que lleva el nombre de un conocidísimo antisemita, el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, que es uno de los organismos de vigilancia y denuncia de genocidios más prestigiosos del mundo y que, por cierto, tiene sede en Estados Unidos. El Instituto Lemkin toma su nombre de Rafael Lemkin, que era un jurista judío polaco que consiguió escapar de Polonia en 1939 y pidió asilo en Estados Unidos, y ahí fue precisamente académico de una universidad, la Universidad de Duke. Sus padres y otros 47 familiares suyos pues no tuvieron la misma suerte y fueron asesinados en Auschwitz y otros campos de exterminio nazis. Rafael Lemkin es conocido por haber sido quien acuñó el término genocidio para definir el Holocausto y por haber dedicado su vida a conseguir que se estableciera la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es el tratado internacional que penaliza el genocidio y que obliga a los estados a respetar y a hacer cumplir su prohibición. Es, sin ir más lejos, la convención en la que se ha basado Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente. Bueno, pues el instituto que lleva el nombre de este conocido antisemita con 49 familiares asesinados en los campos de exterminio nazis publicó hace 2 semanas un informe demoledor, declaración sobre la narrativa de los medios occidentales sobre el genocidio de Israel en Gaza, que no vamos a citar entero porque es largo, pero os recomiendo que lo leáis, se encuentra fácil en Internet. Pero sí vamos a leer algunos fragmentos que sirven, como decía antes, para identificar determinadas prácticas mediáticas que veíamos, sin ir más lejos, en las piezas sobre las protestas en las universidades estadounidenses que os traía hoy. El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio condena el marco engañoso en la cobertura de los medios occidentales del bombardeo y genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Así comienza el informe. Desde el 7 de octubre, los principales medios de comunicación han enmarcado la campaña de Israel únicamente como una reacción a los ataques llevados a cabo por Hamás, sin contextualizar las acciones de Israel dentro de su compleja historia de colonización y ocupación militar, así como de la constante y generalizada deshumanización, criminalización y desposesión de los palestinos por parte del Estado y la sociedad israelíes.
El peligro de enmarcar repetidamente la campaña israelí como una respuesta de legítima autodefensa a los ataques llevados a cabo por Hamás el 7 de octubre es doble. Primero, porque sirve para desinformar al lector de que la causa fundamental de la violencia de Israel es Hamás, y dos, porque desvía la atención de las decenas de miles de víctimas de genocidio en curso. Si bien los acontecimientos del 7 de octubre no pueden ignorarse a la hora de entender qué ha provocado las acciones de Israel, muy rara vez los medios occidentales presentan el bombardeo actual como lo que es: el último acontecimiento en décadas de violencia física y estructural contra los palestinos, vinculado a un esfuerzo mayor, reclamar más tierras palestinas para los asentamientos judíos. Bueno, y ahora os repito algo que os leía antes. BBC. Las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido los campus de Estados Unidos desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre que dio inicio a la campaña militar israelí en la franja. Desde el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, más de 34.000 personas han muerto en la franja, la mayoría niños y mujeres, a causa de la ofensiva israelí en el territorio palestino, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Bueno, un ejemplo bastante evidente de lo que denuncia el comunicado del Instituto Lemkin, el marco mental que sitúa el 7 de octubre como inicio de todo lo que sucede en Palestina. Y continúa el Instituto Lemkin. La narrativa de los medios occidentales ayuda a legitimar la campaña de Israel en Gaza, enmarcando el genocidio como un conflicto o guerra en el que dos bandos iguales luchan, uno con intenciones terroristas y criminales y el otro con el noble objetivo de la autodefensa. Repito, las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza, decía también la BBC. Otro elemento que señala el informe del Instituto Lemkin: si bien los medios de comunicación occidentales a menudo informan sobre la devastación que están sufriendo los habitantes de Gaza, la rareza con la que tales informes identifican a Israel como el perpetrador es impactante. Si bien gran parte de los lectores sabrán que Israel está orquestando estos ataques, estos informes de voz pasiva desvían la atención del público de las partes responsables hacia los llamamientos de ayuda y de caridad. A menudo se informa que los palestinos han muerto o han sido desplazados o sufrían escasez de alimentos y agua, y rara vez se informa de que Israel los haya matado, expulsado por la fuerza o matado de hambre. Los medios occidentales han tendido a presentar la difícil situación de la ciudadanía palestina dentro de este marco: sufrimiento pasivo, que debe abordarse mediante la provisión de ayuda y asistencia humanitaria, con poca mención consistente de lo que los gobiernos pueden o deben hacer para poner fin a su sufrimiento, obligando al fin de la campaña de Israel. Desde el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, repito una vez más a la BBC, más de 34.000 personas han muerto en la franja, la mayoría niños y mujeres, a causa de la ofensiva israelí en el territorio palestino, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Bueno, lo que denuncia el Instituto Lemkin, punto por punto, en la cobertura mediática, no ya sobre el genocidio, sino sobre las movilizaciones estudiantiles en Estados Unidos que denuncian el genocidio. Hasta en la prensa deportiva se reproducen todos esos marcos, como hemos visto, y no solo son los medios convencionales. Vamos a acabar con dos titulares más. El País. La censura en redes de la solidaridad con Palestina se dispara con la guerra en Gaza. Usuarios y grupos de derechos denuncian restricciones y supresiones desproporcionadas de voces en favor de Palestina, mientras el discurso del odio en hebreo se propaga en paralelo. Y otro titular del País. Human Rights Watch acusa a Meta de censurar contenidos de apoyo a Palestina en Instagram y Facebook. La ONG estima que la empresa restringe o elimina publicaciones y comentarios de sus redes sociales de manera sistémica y global y pide que revise sus políticas para ser más transparente y respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. Bueno, pues así están las cosas también en el jardín digital. Bueno, a nosotras mismas nos ha pasado que al subir vídeos sobre el genocidio a YouTube, a veces pues nos limitan la visibilidad o la monetización porque lo consideran contenido sensible. Contenido sensible, manda narices. Todo esto es una muestra más de la importancia de seguir movilizándose, de seguir denunciando la masacre de Israel en Gaza y de apoyar a los medios de comunicación que no estamos dispuestos a reproducir todos esos marcos colaboracionistas con un genocidio contra el pueblo palestino. Gracias, Manu. We know that our fellow students in Gaza don't have universities to go to. We will not be silent while our university remains complicit in genocide. And we're here today to make that known. Hoy nos acompaña en la base Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Un placer. Olga, estamos viendo que en los Estados Unidos la reflexión se está extendiendo de los estudiantes incluso a los profesores, pero también sabemos que de alguna manera los movimientos sociales en Estados Unidos siempre tienen un impacto mediático muy especial. En un año como este, que es un año electoral en Estados Unidos,
¿Piensas que puede tener cierto éxito la presión de los estudiantes? Bueno, puede tener un impacto, sin duda, como lo están teniendo los propios crímenes israelíes sobre territorio palestino, con el apoyo, dinero y armamento de Estados Unidos, ¿no? Las encuestas ya desde hace varios meses están indicando que hay una parte del electorado votante del Partido Demócrata que se siente muy decepcionada, y en concreto los jóvenes. Los jóvenes votantes del Partido Demócrata entre 18 y 34 años están en contra del apoyo estadounidense a Israel, más del 50% de ellos, según diversas encuestas. Y hemos visto además como, por ejemplo, un fenómeno muy interesante en las primarias del Partido Demócrata. Se han registrado votos en lo que se llama el voto no comprometido, presentado precisamente como símbolo de esa decepción con las políticas de Biden con respecto a Israel. Y en estados como Michigan, por ejemplo, ese voto ha llegado al 40%, lo cual no es nada desdeñable. Estas protestas, como estabais diciendo, son inéditas desde 1968, durante las protestas en Estados Unidos, en los campos estadounidenses contra la guerra de Vietnam. No había habido nada igual, y además en estas por primera vez estamos viendo cómo algunas de las personas organizadoras y movimientos organizadores pertenecen a la comunidad judía estadounidense. Son protestas muy heterogéneas. Han sido arrestadas o suspendidas muchísimas personas que son estudiantes en esas universidades. Por ejemplo, la propia hija de la congresista demócrata Ilhan Omar. Hay represión, como habéis contado. El otro día escuchaba hablar a un profesor en la Universidad de Atlanta que había sido arrestado y que decía, literalmente sentí que estaba en una zona de guerra. Y por ellas vemos cómo en estas semanas por los campos universitarios están pasando defensores de los derechos humanos, gente del mundo del derecho internacional, intelectuales, historiadores israelíes expertos en genocidio, etc. Y lo que los estudiantes están diciendo en estas manifestaciones es que no están dispuestos a quedarse en silencio ante semejante impunidad, ante el apoyo estadounidense a Israel. Piden el fin de la masacre en Gaza, pero también están impulsando campañas contra la inversión en la ocupación israelí y exigiendo el fin de la ocupación israelí. Hay una frase que está circulando por varios campos universitarios, que es una frase del historiador estadounidense Howard Zinn, que dice algo así: dirán que estamos perturbando la paz, pero es que no hay paz. Lo que realmente les molesta es que estemos perturbando la guerra. Y una idea en torno a todo esto que me preguntas, Pablo, que es algo que creo que nos debe preocupar a todas las personas, ¿no?, de cualquier lugar del mundo, que es ¿qué está suponiendo este apoyo a Israel por parte de Estados Unidos y también de potencias europeas? O sea, es el apoyo a un genocidio que está arrastrando a países occidentales como Alemania, como Estados Unidos, a adoptar medidas poco acordes con los estándares democráticos. Es lo que Naomi Klein, por ejemplo, ha denominado como la extensión de la idea del apartheid israelí, la israelización. Vemos que se golpea a profesores, que se han usado pistolas de electrochoques contra estudiantes, que están siendo suspendidos estudiantes en varias universidades. Ante ello, ayer la relatora de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, Irene Hahn, advertía que la crisis de Gaza, y leo literalmente, se está convirtiendo realmente en una crisis global de la libertad de expresión que va a tener enormes repercusiones durante mucho tiempo. Y en este sentido, Craig Mohiber, alto funcionario de Naciones Unidas, que recordaréis que dimitió cuando empezó esta ofensiva contra Gaza, decía también ayer: nada capta mejor la corrupción y la decadencia moral de los medios y políticos occidentales que sus constantes esfuerzos por normalizar el genocidio y el apartheid, mientras intentan patologizar las protestas contra estas atrocidades. Es como el mundo al revés. Decía el cómico egipcio-estadounidense Bassem Youssef, que lo habéis puesto algunas de sus intervenciones en vuestro programa, decía ayer también, dice: vaya, las cosas se ven muy mal en China. Estados Unidos necesita condenar la represión de la libertad de expresión en China. Esto es terrible. Y ponía unas imágenes de la represión en los campos universitarios estadounidenses. Es decir, en definitiva, para mantener este apoyo ciego a Israel, Estados Unidos está teniendo que erosionar su propia democracia. Es lo que estamos viendo en los campos universitarios y también en algunos países europeos. Esto es realmente serio. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. ¿Hasta dónde nos va a arrastrar este apoyo a la masacre contra Gaza por parte de Israel? Esa es la gran pregunta que debemos formularnos todos los días sin olvidarnos. Sí. Hola Olga, buenas tardes. Un placer tenerte aquí en La Base. Habías dicho hace poco en una entrevista que, cito literal, o Israel siente que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla, o no va a ceder. ¿Cuál crees tú que es ese precio?
Esa es una frase que me dijo hace algunos años un judío israelí, Rami El-Hanan. Cuento su historia en un libro, en El hombre mojado no teme la lluvia, y recientemente también lo entrevisté. Él forma parte de una organización de palestinos e israelíes por la paz. Cuando hablamos de precio, el precio siempre lo está pagando la población palestina desde hace décadas, ¿no? Sufriendo la ocupación, el apartheid, que se va sofisticando y desarrollando, la limpieza étnica. La vida en los territorios ocupados es realmente muy dura para los palestinos e Israel no paga ningún precio. De hecho, se beneficia una y otra vez de esa ocupación, extiende esa ocupación, la opresión, el sistema de apartheid, y no ha querido ceder. Vemos cómo todos los acuerdos de paz que se han barajado a lo largo de las décadas o se han incumplido o han sido profundamente injustos para los palestinos. Y ante ello se ha llegado a escenarios como el actual. Los ataques de Hamás del 7 de octubre eran, de alguna manera, evitables. Es decir, en una situación de profunda opresión se crea un contexto en el que se contribuye a aumentar el riesgo de una respuesta con violencia a una ocupación, a una opresión, a masacres violentas. Creo que lo he mencionado aquí alguna vez, la académica israelí Nurit Peled, pocos días después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, en un chat privado de profesores universitarios, hacía la siguiente reflexión citando a Sartre: cuando la bota de hierro del opresor lleva años o décadas aplastando al oprimido, si éste una mañana tiene la posibilidad de abrir un poquito un ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y añadía ella, bueno, hemos visto esa mirada, ¿no? Vemos como en los últimos años, primero Trump, pero luego Biden continuó con esa política de impulsar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham suponían la firma de acuerdos entre Estados árabes e Israel, y Biden siguió con esa política hasta el punto de que estaba impulsando acuerdos entre Arabia Saudí e Israel, acuerdos en los que siempre se dejaba fuera de la ecuación una y otra vez a la población palestina, como si no existiera, como si no hubiera millones de personas palestinas sufriendo una ocupación y un apartheid. Y esto también ha creado un caldo de cultivo y un contexto muy determinado. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, el precio en este caso es la presión a Israel. Y eso tiene que venir de la comunidad internacional occidental, que lleva años y décadas permitiendo que la extensión de la ocupación y de la impunidad israelí siguiera su curso, ¿no? Tiene que venir de una presión al estilo sudafricano, lo que se empleó con la Sudáfrica del apartheid. Sanciones, suspensión de relaciones hasta que Israel cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, y para ello hablar no es suficiente. El otro día entrevistaba a la poeta y activista palestina Rafif Ziadag, la autora de ese magnífico poema Enseñamos vida, Señor, y ella me decía, a ver, hablar de reconocer el Estado palestino puede estar muy bien, pero no cambia absolutamente nada en el terreno a día de hoy. Es insuficiente e incluso puede ser una forma de justificar la inacción. Se necesita mucho más. Evidentemente, sin presión a Israel nada va a cambiar. Israel no va a ceder. Manu. Buenas tardes, Olga. Muchísimas gracias por estar hoy en La Base. Bueno, en otras ocasiones que has estado también con nosotros hemos hablado sobre el papel del periodismo y de los grandes medios de comunicación en fabricar el consentimiento para este genocidio. Digamos, no te quiero volver a formular como la misma pregunta hoy, pero sí te querría preguntar si piensas que ese discurso, digamos, lo están perdiendo. Si piensas que de alguna manera, pues todos esos marcos, la autodefensa, la resistencia palestina como terrorismo, etcétera, etcétera, han ido no evolucionando hacia, y se han ido debilitando, digamos. Si crees que podemos afirmar eso y por qué ha podido suceder eso en caso de que pienses que sí está sucediendo ese proceso de alguna manera. De alguna manera está sucediendo ese proceso, porque a pesar de todo, imaginaros simplemente, por ejemplo, el lobby israelí como AIPAC y otras organizaciones que destinan millones y millones y millones de dólares a cerrar filas en torno a la defensa de Israel, ¿no? Y a pesar de ello, vemos cómo hay estudiantes que en muchos casos son hijos de la élite estadounidense, que pertenecen a universidades que pertenecen a la Ivy League, a la Liga Ivy, que son la crème de la crème, ¿no? Y a pesar de todos los esfuerzos para mantener una propaganda israelí, se ha roto el Matrix. Se ha roto porque, primero, la envergadura de la masacre y el genocidio y la limpieza étnica en curso es absolutamente abrumadora. Cualquier ser humano decente al que nada del humano le sea ajeno se siente conmovido y preocupado por ello, ¿no? Y por primera vez vemos que, por ejemplo, esa herramienta
que mencionabais antes, ¿no? La tergiversación del antisemitismo, la instrumentalización del antisemitismo, que es algo muy grave, porque el antisemitismo es algo que existe, que es real, que ocurre en el mundo, y tergiversarlo y usarlo de manera falsa contra defensores de derechos humanos, contra la propia Corte Internacional de Justicia, contra el Tribunal Penal Internacional o contra la Relatora de Naciones Unidas, es algo gravísimo que afecta a los derechos de los palestinos, afecta a los derechos de todos, pero también afecta a la lucha real contra el antisemitismo real, ¿no? Entonces vemos cómo ese Matrix de la propaganda israelí de alguna manera sí que se está rasgando, a pesar de todos los intentos, de todas las tergiversaciones. Vemos un despertar. Por primera vez, yo llevo 25 años cubriendo este asunto, he vivido y trabajado en los territorios palestinos, en Palestina, también en Israel, y una y otra vez veíamos cómo este tipo de ataques contra las críticas a Israel, contra las críticas a los crímenes israelíes se sucedían con mucha eficacia. Ahora ya se están ridiculizando en muchos casos, ahora están mucho más detectados, mucho más analizados, y vemos cómo tanto las sociedades europeas como estadounidenses, las encuestas una y otra vez señalan que, al contrario que buena parte de los dirigentes, buena parte de la gente en las sociedades está absolutamente horrorizada y en contra de la continuación de esta masacre en Gaza. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Un placer, Pablo. Llegamos al final, vamos a terminar con un temazo, Get Up, Stand Up, pero en la versión de Ojos de Brujo. Mañana no nos vemos, que es 1 de mayo, es fiesta. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves.